No te escucho, Martín. Me dicen que hay problemas de hacking como tal, y entonces podríamos tener personas que nos estén hackeando Okay. la conferencia, pero vamos a estar ahí pendientes. Por favor, inicia. Ok. Zoom. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los profesores, prestigiosos profesores que son referencia de la gestión deportiva, de la gerencia del deporte en el Ecuador, en Latinoamérica, pero también en el mundo. Muchísimas gracias, profesores, por estar aquí con nosotros. Hoy nos reúne el hecho de poder conversar sobre un tema de suma importancia en estos momentos, y es reinventando el modelo de negocio deportivo, pero bajo 3 ejes fundamentales, porque hay muchas aristas para poder reinventar un modelo de negocio. Por eso que hay 3 ejes fundamentales en donde me voy a centrar en esta exposición. Estos 3 ejes transversales serán la gobernanza, el liderazgo transformacional y la investigación. Entonces, para comenzar, yo quisiera presentarme ante todos ustedes y decir, bueno, en pocas palabras, ¿quién soy? Y cuando yo realmente hablo con mis colegas y profesores y le digo quién soy, le digo que soy realmente un ser humano soñador, con visión, con mucho supeditado al el individualismo, lo individual supeditado a lo colectivo, y que realmente cada día lo que estoy enfocado es en el aprendizaje. Y este es un momento de aprendizaje, un momento en el cual nos reúne para este conversatorio y poder aprender también de cada uno de ustedes. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy en la cual vamos a conversar? Y el objetivo de la reunión va a ser generar un conversatorio donde podamos compartir nuestra experiencia sobre una cultura de buena gobernanza en nuestro contexto, cada quien en su contexto local, caracterizada por la integridad de los actores, la eficiencia de la gestión administrativa, la participación democrática, la rendición pública de cuentas, la generación de procesos de transformación social a través de la investigación como eje transversal para el éxito de las organizaciones deportivas. Y esos 3 ejes están comprendidos entre la gobernanza, el transformar por medio de un elemento importante que es el liderazgo y la investigación. Pero para poder observar ahora esta diapositiva, esta información, este mensaje, yo quisiera que nos podamos detener y poder reflexionar sobre esta imagen. Hemos escuchado en muchas conversaciones de prestigiosos profesores durante estos 60, 70 días de confinamiento, lo que ellos han catalogado como la grave crisis que hemos tenido a nivel planetario. Pero yo no me quiero detener allí, yo no quiero ahondar en esa discusión. Yo quiero ver en esta conversación, en este conversatorio, la posibilidad de poder definir desde nuestra perspectiva, usted, profesor que está viéndonos en este auditorio, podamos visualizar si es una crisis o es una oportunidad lo que realmente estamos viviendo en estos momentos. Y para eso yo quiero detenerme y poder, con su permiso, leer unos datos que nos va a dar a nosotros esa respuesta. Y nos va a dar una respuesta desde cada uno de nuestras perspectivas. Hay unos indicadores de la Organización Panamericana de la Salud que nos indica en unos indicadores de progreso de 2020, el documento, pero son datos del 2019. Apenas salió el 3 de marzo y arrojó estos datos. Se está hablando sobre las enfermedades, se habla sobre las enfermedades no transmisibles. No te trabes, tonto. Y esas enfermedades no transmisibles, hablamos sobre el número de fallecimiento por el tabaquismo, 6 millones de personas. Por el sedentarismo, 3.2 millones de personas. Denise, no me hagas callar, Denise. El uso nocivo del alcohol, 2.3 millones de personas.
la hipertensión 7.5, el sobrepeso y la obesidad 2.8 millones de personas. Esto da un total de 15 millones de personas que fallecieron por motivo de enfermedades no transmisibles en el año 2019. Y hasta la fecha del día de hoy hay 339.949 fallecidos por el COVID-19. ¡Ay, se murieron! ¡Qué horror! Eso nos lleva a nosotros ¡Ay, a no se mueran! una No se mueran, reflexión, usen ¿no? mascarilla, bonitos. Eso nos lleva a nosotros una reflexión. Otro dato no muy especial es que la Organización Mundial del Trabajo, en un documento arrojado el 7 de abril de este año, nos dice en el observatorio de la OIT, ¡que viva Rafael! ¡Vuelve, Rafico! ¡Te extrañamos! Nos arroja unos elementos muy particulares. Es decir, la medida de paralización total o parcial ya atacan a 2.700 millones de trabajadores. Es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial. Además, el Foro Económico Mundial nos indica que hay unos trabajos, un reporte de trabajo del futuro. Es decir, que este documento arrojado en el 2018 nos indica que los gerentes generales de operaciones, los especialistas en Big Data, los especialistas en desarrollo organizacional y los servicios de tecnología de información van a hacer algunos de esos trabajos para el futuro. Y que esos trabajos van a estar aunados a unas habilidades que deben de estar acompañando a cada uno de esos trabajos. Y esos trabajos van a ser pensamiento analítico y de innovación, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, creatividad, originalidad e iniciativa. Ahora mi pregunta es, y esa es la pregunta que yo quiero que cada uno de ustedes conjuntamente lo podamos descifrar acá. ¿Estamos en una crisis o estamos verdaderamente en una oportunidad? Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes porque desde su perspectiva, desde su contexto, desde su localidad, puedan poder tener y adoptar estos datos para poder tomar decisión. Es por eso que en crisis, gobernar, liderar e investigar es más importante que nunca. Ahora, quisiera que cada uno de ustedes pudiera visualizar esta imagen y que pudiera compartirlo con nosotros en el chat. ¿Ok? Vamos a interactuar. Entonces, ¿qué vemos en esa imagen? Por favor. Y podamos interactuar en el chat. ¿Qué vemos en esa imagen? Y Martín allí nos ayuda con qué nos dicen los veamos en el chat. Equipo, jugadores de rugby. ¿Qué más? Tanques de esfuerzo. ¿Qué más? Esfuerzo. La misma mirada, control. Control, muy bien. ¿Qué más? Trabajo en equipo. Mismo objetivo, trabajo en equipo, muy bien, excelente. ¿Qué más vemos en esa imagen? Garra. Muy bien. Mirada competitiva. Muy bien. Actitud de lucha, de esfuerzo, de entrega, ¿no? Actitud de lucha, de entrega. Excelente. Superando as adversidades. Superando las adversidades. Muy bien, profesor Marco. Excelente. En estereotipos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros observamos a esta imagen, nos indica el reflejo de nuestras organizaciones deportivas. Ese es el reflejo de nuestras organizaciones, donde aspiramos que haya una visión compartida, en donde aspiramos que haya un trabajo en equipo, que haya una sola visión, que haya un esfuerzo de todos. Es por eso que en nuestros trabajos que venimos realizando en el Centro de Investigación y Estudio del Deporte, nos indica que es importante que nosotros podamos tener y tomar en cuenta la filosofía organizacional de nuestras organizaciones. Es decir, poder hacer una revisión de nuestra cultura gerencial. Es importante realizar en estos momentos para poder llegar a ese objetivo que es lo que nos reúne el día de hoy, de reinventar el modelo de negocio. Tenemos que revisar primeramente nuestra filosofía organizacional.
Y esa filosofía organizacional comprende, como ustedes muy bien saben, nuestra misión, nuestra razón de ser, es decir, identificar en estos momentos cuáles van a ser nuestros proveedores, cuáles van a ser nuestros clientes, cuál va a ser el alcance de nuestra organización, pero también tenemos que estar muy enfocados en nuestra visión, en cuál va a ser la proyección a futuro. Y ese futuro, como ya lo hemos sentido y lo hemos visto, no es un futuro como lo dicen los grandes teóricos y los grandes conocedores del área, en la cual nos invitaba a reunirnos y a redactar una visión de 5 o 10 años. Ya esos tiempos se acortaron. Ya esa visión tiene que ser una visión a largo plazo, pero una visión a 2 años, a 1 año, a 2 años. Una visión que nos permita a nosotros poder seguir avanzando. Y un elemento importante de nuestra filosofía organizacional, que es la guía del comportamiento, nuestros valores. Y aquí yo quiero hacer énfasis en un valor especial, un valor que yo creo que es el elemento que nos va a dar a nosotros la posibilidad de avanzar con rapidez, y es la humildad. La humildad como factor para construir redes, para construir la posibilidad de escuchar y poder liderar, para poder escuchar a nuestros subordinados, poder escuchar a nuestros compañeros de trabajo y seguir avanzando. Entonces, eso es lo que realmente nos brinda nuestra cultura organizacional. Esa es nuestra cultura organizacional, que de una u otra manera está impregnado de estos... Nos están saboteando allí. Que nos invita y que está impregnado sobre creencias, ¿ok? Valores, que es la guía de comportamiento, las normas que rigen de una u otra manera nuestro comportamiento dentro de la organización, las actitudes, los hábitos, las rutinas y los códigos que nos invita a acercarnos y estrechar los lazos de compañerismo dentro de la organización. Y esos símbolos que de una u otra manera están en nuestra organización. Eso nos da a nosotros ese comportamiento que debe tener los líderes, pero también ese comportamiento que tienen los integrantes de la organización. Y ese comportamiento positivo o negativo nos dará unos resultados en la cual debemos de alinear. ¿Y de alinear a dónde? Alinear en esa cultura gerencial que realmente será nuestro factor clave de éxito para nuestras organizaciones. Dentro de nuestras organizaciones y la investigación que hemos desarrollado como centro de investigación en el Ecuador es una investigación que de una u otra manera, en un estudio que venimos realizando en estos momentos y que venimos compartiendo con otros países de Latinoamérica y Europa, hemos podido conocer, no científicamente, ¿no?, el contraste de otros países. Pero en este momento lo que hemos podido, unos datos que hemos podido arrojar de nuestra investigación, es que hay 3 elementos importantes en la cual enfocamos nuestra investigación en el estudio de las organizaciones deportivas ecuatorianas. Y en esta investigación hay 3 elementos importantes, que es el perfil gerencial, la concepción de la cultura gerencial y la característica de la cultura organizacional. Es decir, ¿qué se quiere ver? ¿Qué se quiere ver con el perfil? Bueno, se quiere ver un líder con una serie de conocimientos, con una serie de grados académicos que permita tener las habilidades de persuasión, de liderar, de tener la posibilidad de que sus experiencias, las experiencias que de una u otra manera, como atleta, como gerente o como dirigente, pudiera impregnar para poder llevar con éxito a un grupo y los integrantes de esa organización. Por eso es que es importante que se quiere ver dentro de lo que solicita, lo que emergen de las entrevistas que hemos realizado en las organizaciones. La concepción de la cultura gerencial. ¿Qué se espera lograr? Bueno, se espera lograr de que ese líder conecte
con los integrantes de la organización y que conecte por medio de ¿qué? Por medio de la filosofía organizacional y que de una u otra manera también, de una u otra manera pueda avanzar impregnado de esos valores en la cual hablamos anteriormente, que es la guía de comportamiento. Entonces, se espera lograr dentro de la concepción de la cultura gerencial en estos líderes, se espera que podamos de una u otra manera conectar y que más adelante vamos a poder conversar sobre esta nueva forma de conectividad plana en nuestras organizaciones. Y además, la característica de la cultura gerencial, ¿a dónde se aspira a llegar? Bueno, se aspira a llegar a tener una visión compartida, a que esa cultura organizacional y esa característica de nuestras organizaciones sea una visión compartida, que no simplemente la visión, misión y valores esté pegada y como colorario en nuestras instalaciones, sino que se pueda compartir, que podamos avanzar con alianzas y convenios con otras instituciones, que podamos formar redes que de una u otra manera nos permitan a nosotros tener la posibilidad de discutir, de debatir con nuevos actores que están fuera o dentro de nuestra organización. Ahora en estos momentos, como ícono referencial de poder en el deporte, queremos invitarlo a que podamos ver un primer video sobre lo que nos invita el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en un video en donde resumidamente nos indica que esta nueva situación necesitará toda nuestra solidaridad, creatividad, determinación y flexibilidad, y esto se aplica a todos nosotros, incluido el COI. Nos está haciendo un llamado el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces yo voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir pantalla para entonces poder visualizar el video. No se escucha. Veremos aquí. No se escucha, Martín. Te doy sumar de nuevo el control. Sí. Bien, si quiere, hagamos algo bien importante. ¿Algunas preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta que quisieran que pudiéramos colocarlo por el chat en estos momentos? ¿Algunas preguntas que nos pueda llevar a retroalimentar un poco la conversación? ¿Continuamos entonces? Bien. Entonces, importante que en estos momentos tenemos un ícono referencial del Comité Olímpico Internacional que nos invita como líder
nos invita y que tiene una relación, de una u otra manera, tiene una relación con los datos ya que hemos podido en estos momentos de las organizaciones internacionales, y que también ellos como líderes de estas organizaciones rectoras del deporte nos dan a nosotros la posibilidad de alinearnos. Eso es un factor importante, ¿no? Alinearse a lo que nos indican los factores y liderazgo de poder. Aquí tenemos también unas reflexiones del presidente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que nos invita a todos y le hace un llamado a los miembros de las federaciones a trabajar con la tecnología disponible y dialogar más, hablar de los retos comunes que nos aguardan y pensar en el futuro. Además, también hay una serie de datos, de reflexiones de otros líderes políticos, escritores en el mundo, en la cual se alinean también con el llamado del presidente de la COI y el presidente de la FIFA, que es importante que también lo tomemos en cuenta. El caso a nivel político del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, en la cual también nos hace un llamado el escritor Thomas Friedman, 3 veces ganador del premio Pulitzer, es decir, como decir el Oscar a nivel de comunicación. Y hay algunos elementos importantes que de una u otra manera nos llaman a la reflexión. Y quiero leerle lo que el Centro del Pensamiento de Brookings en Alemania comentó acerca de la líder, de la primera ministra Angela Merkel en Alemania. Dice lo siguiente, abro comillas: Angela Merkel es racional y escucha mucho. Se asesora para después sopesar los argumentos y tomar decisiones paso a paso. La canciller se deja aconsejar estos días por equipos multidisciplinarios, donde además de virólogos, hay psicólogos, juristas y expertos en educación. Entonces, una referente y líder en el mundo como Angela Merkel, de una u otra manera también repercutió en el inicio de la primera liga en el mundo, que reinició su trabajo como fue la Bundesliga. Entonces, ahí vemos una relación entre lo que tiene que ver con la visión del líder y la repercusión y el impacto que hay dentro de las organizaciones. Y ese líder, como ella muy bien también se cataloga, es una líder con un aspecto transformacional. Y este es un elemento que llamo a la discusión y llamo al debate, porque para poder nosotros reinventar, nosotros también debemos transformar. Y ese líder tiene que ser un líder transformador que sea capaz de cambiar el status quo. Es decir, después de la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar los escritorios de posición? ¿O vamos realmente a transformar las creencias y valores y actitudes de los seguidores, de los integrantes, de las personas que de una u otra manera están al frente de las organizaciones deportivas? E incluso influenciar en un mejor desempeño exponencial de nuestros trabajadores, de nuestros seguidores. Entonces, en definitiva, transformar es pensar, sentir y actuar de un modo diferente. Un liderazgo para cambiar sustancialmente las organizaciones. Y es por eso que para transformar, nosotros lo ubicamos en un contexto de nuestras organizaciones. Desde mi perspectiva, el cambiar una organización es dejar a un lado en el pasado la forma jerárquica como nos hemos venido comportando. Yo digo que esto está en el pasado, pero todavía lo vivimos. Si nosotros damos vuelta a nuestra mirada y vemos nuestras organizaciones deportivas, eso no está en el pasado, está en el presente. Pero es dependiendo de la perspectiva del líder y cómo lo enfoca. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, está en el pasado la forma jerárquica. ¿Y cómo está en el presente y cómo lo concibo en el futuro? De una forma conectada, de una forma plana, de una forma interrelacionada entre todos los factores
que convergen en una organización, desde el líder, desde el dueño de la empresa, hasta la última persona que está en una posición operativa dentro de la organización. ¿Y cuál es su funcionamiento? El funcionamiento tiene que ser de una forma interconectada, de donde allí nace la posibilidad de poder revisar nuestra cultura gerencial. De nuestra cultura gerencial en donde la inteligencia social y la inteligencia colectiva nos permita unir esfuerzos, poder tener proyectos y metas transparentes, porque mientras nosotros nos relacionemos y podamos debatir, discutir, poder tener la posibilidad de criticar el modelo que tenemos, podamos tener la posibilidad de liberar, de tener un flujo informativo, de retroalimentar. Y eso se lleva a cabo con las habilidades y competencias y experiencia que tiene ese equipo, y no por el puesto que pueda tener. De una u otra manera, lo que podemos nosotros en este momento siempre hemos podido percibir en esas estructuras jerárquicas. Por eso es que yo manifiesto que se derrumban las pirámides. ¿Ok? Y cuando nosotros de una u otra manera trazamos una línea hacia lo que tiene que ver con la investigación, aparece un gran referente en nuestras universidades, un gran referente de la investigación, de la filosofía, como es Edgar Morin. Edgar Morin nos dice a nosotros que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. Y es aquí donde queremos aterrizar sobre un factor importante para poder darle ese sentido científico y darle ese fundamento del quehacer, del cómo, para nosotros poder de una u otra manera tener esos fundamentos científicos que nos permita tomar decisiones, pero tomar decisiones desde la academia, desde lo científico. Para eso es importante hacer transversal la gestión del conocimiento a distancia. Es decir, lo que estamos generando en este momento cuando ustedes están presentes en esta conversación, lo que estamos haciendo es tener la posibilidad de que en este conversatorio podamos tener la interrelación y poder discutir, criticar, debatir con respecto a lo que tiene que ver con la investigación desarrollada desde las universidades y la transformación de un currículo que viene siendo el asidero de todos nuestros conocimientos para poder transformar luego a ese profesional que nosotros queremos tener. Pero ese conocimiento y esa investigación bajo los cimientos de la sostenibilidad en el tiempo. ¿Ok? Entonces es importante tener la posibilidad de poder desarrollar desde la universidad, desde la transformación de ese currículum, la posibilidad de transformar y tener un nuevo profesional para enfrentar los tiempos que estamos enfrentando. Y ese profesional y ese profesional y esa investigación interconectada entre todos nosotros tiene que estar supeditado a un estudio de los problemas complejos. Por eso es que es importante que ya basta de tener y realizar una investigación que esté centrada solamente en un objeto de estudio, sino que también hacernos una serie de preguntas que nos permita a nosotros entender de que estamos en un mundo globalizado y complejo y poder realizar una serie de preguntas que nos indique el cómo poder vivir en un mundo globalizado y poder tener la posibilidad no solamente de estar individualmente realizando ciencia o generando conocimiento, sino que también interrelacionado con otros factores de otras ciencias, con otros investigadores de otras ciencias que nos permita interrelacionarnos y poder atacar esa investigación que queremos generar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente. Un factor importante para la investigación. Esta investigación no puede estar solamente, como ya anteriormente mencioné, sobre lo que tiene que ver con lo individual. Tenemos que fortalecer y crear redes que nos permitan a nosotros trabajar colaborativamente. Por eso que felicito
saludo este encuentro que tenemos con profesores que están en otros países, están en toda Latinoamérica, pero también están en Europa. Por eso que yo le agradezco desde el Ecuador, agradezco que nos estén acompañando en esta conversación, en esta exposición, porque debemos trabajar colaborativamente para poder tener un diálogo de saberes y poder discutir, poder debatir los aspectos locales y globales que nos competen a nosotros en las organizaciones del deporte. Y por último, la investigación nos tiene que dar a nosotros la posibilidad de evaluar críticamente el modelo gerencial de nuestras organizaciones deportivas. Un punto fundamental. Debemos impulsar redes que nos permitan a nosotros investigar, redes de colaboradores, impulsar desde cada una de nuestras localidades y también globalmente una red de gerentes deportivos que nos permita a nosotros poder compartir impresiones sobre las organizaciones del deporte, pero también poder conocer los modelos de gerencia, también poder tener la posibilidad de cada una de nuestras localidades y de poder llevar a las universidades la posibilidad de generar una malla curricular de una nueva carrera de gerencia del deporte. Las universidades deben de entender de que esta ciencia, la ciencia administrativa y que la gestión del deporte es un factor importante en estos momentos. Por eso que hacemos un llamado a las universidades para que también puedan voltear y ver con buenos ojos la posibilidad de generar maestrías, poder generar carreras en el área de la gestión deportiva, de la gerencia deportiva y poder hacer así avanzar. Por eso que la ciencia, como lo citaba la profesora Alixia Romero, la ciencia para conocer, la ciencia para transformar, la ciencia para dialogar con otros conocimientos y también la ciencia para soñar. Y bueno, ya cerrando mi exposición, quiero también de una u otra manera que la investigación debe tener algunos asideros, nuestros trabajos, nuestra experiencia. Aquí en este auditorio, en estos momentos, hay profesionales, profesores con vasta experiencia que pueden aportar significativamente al conocimiento, a los saberes en el Ecuador y en Latinoamérica y en el mundo. Por eso que nace el Centro de Investigación y Estudio del Deporte, para poder conformar un equipo multidisciplinario, un equipo que pueda realizar proyectos de investigación de alto nivel y que nos permita fortalecer un emprendimiento que realizamos desde el Ecuador. El Centro de Investigación, el CIEP, está a su orden para que desde allí podamos generar desde su plataforma, que está en este momento en construcción, desde allí poder generar toda esta red de conectividad, este trabajo asociativo de una u otra manera de academia, de información que le pueda permitir seguir avanzando en nuestra gestión, en nuestra área de la gerencia deportiva. Y también los invito a que puedan publicar sus artículos científicos, sus investigaciones en la revista Vitruvius, una revista dedicada, específica a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte, pero también con todas las ciencias aplicadas al deporte, que puedan tener allí la posibilidad de alojar todas sus investigaciones. Ya nosotros, a partir ya están abiertas durante todo el año, está abierta la generación de investigaciones que nos la pueden enviar. Ahí también está el correo electrónico, la página web, para que ustedes puedan alojar allí todas sus investigaciones. Y para terminar mi exposición, quisiera hacer esta pregunta a todo el auditorio. ¿Cuál enfoque tomarías para reinventar tu modelo de negocio deportivo? Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis dirección en las redes sociales y también lo que tiene que ver con mi dirección para consultar las investigaciones que hemos realizado en el CIEP y la fundamentación de la exposición del día de hoy. Allí pueden buscar todos los artículos científicos
y los libros que he podido realizar en mi pasantía en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Excelente intervención. Y pues bueno, te corroboro con mucho de las cosas que tú estás mencionando ahorita en la conferencia. Es importantísimo todo el tema de la cultura organizacional y gerencial. Y pues bueno, voy a dar paso a lo que yo tengo preparado para ustedes el día de hoy. Y pues importante que hayas topado todos esos temas y vamos a topar un poco de lo que yo considero en lo que respecta a reinventar el modelo del negocio deportivo como tal, y va mucho a la par de lo que tú venías mencionando, de lo que venías hablando, y pues bueno, vamos a dar paso a algunos puntos justo corroborando con lo que tú dices, Sumar. Bueno, les quise poner aquí un poco de mi perfil. Bueno, básicamente yo tuve la oportunidad de graduarme en Corea del Sur en la maestría de gestión deportiva. Luego yo fui presidente de una federación ecuatoriana aquí deportiva en el país, miembro de una confederación panamericana, miembro del Comité Olímpico Ecuatoriano y por el momento estoy como director de la Escuela de Deportes de la Universidad Internacional. ¿Cuáles son los temas que vamos a topar ahorita en la agenda con lo que respecta a la temática? Vamos a hablar de qué es la gestión deportiva como tal, de qué se conforma esta gestión deportiva, cuáles son las propiedades que existen en el deporte, la estructura del mercado deportivo, por qué debemos reinventarnos, el objetivo de los organismos deportivos, el deporte y el coronavirus y si esto representa una oportunidad para todos nosotros, la gobernanza en el deporte, que fue un tema que tú al principio lo topaste y es muy interesante que hablemos de ese tema. Vamos a hablar también del futuro, de cuál va a ser el futuro de los eventos deportivos y el deporte ecuatoriano y los puntos de debate al final. Y finalmente les voy a topar un tema de lo que tú mencionabas al final, de que las universidades tienen esa tarea de construir y elaborar esos proyectos académicos y les voy a mencionar una maestría que actualmente estamos trabajando en la Universidad Internacional del Ecuador. Y pues bueno, voy a dar paso a la conferencia. Le agradezco también al director de sistemas de la universidad, nos ayudó a controlar el tema del hacking. Vamos a responder sus preguntas al final de la conferencia a través del chat, así que por favor vayan dejando sus preguntas y al final vamos a irlas respondiendo todas para poder avanzar con la dinámica de la presentación. ¿Qué es la gestión deportiva? La gestión deportiva es una área de las ciencias de la educación física que tiene como objetivo principal maximizar las utilidades de las propiedades del deporte ocupando este mismo deporte. Esto puede ponerse a debate si es que es desde la parte administrativa o pertenece mismo a la educación física. Y ejecutamos una gestión eficiente hasta lograr la meta que tiene el deporte, que básicamente es hacer mejor la vida de las personas. Esto es el componente esencial de lo que llamamos la gestión deportiva como tal. Pero esta gestión está compuesta de varias dimensiones, de varias áreas, las cuales son que en la gestión deportiva nosotros podemos hablar de humanidades, ciencias del deporte, filosofía, ética. Hablamos mucho de lo que se trata los eventos, las instalaciones, la administración, cómo manejamos el patrocinio, el marketing. Hablamos de los principios de buena gobernanza, que eso lo vamos a topar al final de la presentación. Todo lo que respecta a la ciencia, salud, tecnología, biomecánica del deporte, cómo está conformada la industria deportiva, sus entidades legales, quienes rigen y son entes rectores del deporte, cómo influyen los medios de comunicación en el deporte, tanto sean digitales, ATL, BTL, medios de televisión y demás, cómo influye también las leyes del arbitraje en la gestión deportiva, todo lo que son contratos, CAS y demás, el desarrollo y la cooperación y el deporte para la paz, y al final un tema muy grande que es el olimpismo. Cuando hablamos de las propiedades del deporte, hablamos de dónde podemos nosotros maximizar y utilizar el potencial de todo lo que el deporte nos da. Y básicamente hablamos de que tenemos clubes, tenemos ligas, tenemos atletas en quienes trabajar, entes reguladores, eventos deportivos, instalaciones o infraestructura deportiva, los patrocinios que se generan a través del deporte, todo el dinero que hay detrás de él, todo lo que respecta a la implementación deportiva y toda la tecnología que está naciendo a través de ella y todo lo que respecta a productos y servicios como tal. Entonces, este mercado deportivo, esta gestión deportiva está dentro de una estructura, que es el mercado global, local y nacional y local, ¿no es cierto? Pero se divide en una forma de pirámide. Entonces, en la parte de arriba de la pirámide de este mercado deportivo vamos a tener el deporte de élite, que ahí vamos a tener patrocinadores, espectadores que pagan para consumir ese deporte, derechos televisivos de transmisión y los entes reguladores quienes gobiernan federaciones internacionales, Comité Olímpico Internacional, federaciones nacionales y demás.
Y luego tenemos un deporte de participación masiva, llamémoslo un poco más de deporte amateur, personas como comunes que realizamos actividad física y deporte y que estamos en ese mercado donde consumimos implementos, equipamientos, servicios. Hay muchas personas voluntariadas en el deporte, especialmente en organizaciones deportivas sin fines de lucro, federaciones y clubes y demás. Todo lo que respecta a la indumentaria, que esto viene a ser implementos y equipamiento, y las instalaciones y el rol que juega el gobierno para masificar este deporte común, colectivo de la gente, ¿no? ¿Y por qué debemos reinventarnos? Aquí la temática, la esencia es por qué debemos reinventar este mercado deportivo, este modelo deportivo, porque nunca nos habíamos pensado que nos íbamos a topar con esta situación que estamos viviendo actualmente, pero no solamente por la situación actual, sino porque todas las empresas, industrias y demás se tienen que reinventar en cierto punto para poder irse acoplando a las nuevas generaciones y a la nueva globalización y digitalización. Entonces yo les decía, todos los negocios, industrias, productos o servicios deben ir a la par de la globalización y de las nuevas tendencias. Un ejemplo muy pequeño es el logo de la Juventus. Si ustedes pueden ver que la Juventus, a lo largo, un equipo de fútbol a lo largo de su historia ha venido reinventándose, ha venido cambiando su estructura, su forma de ser, y aquí puso un ejemplo de cómo ellos han reinventado y se han adaptado, en este caso con su logo. Puede ser para nuevas generaciones, nuevas tendencias, temas de imagen, y se van profesionalizando cada vez más. Y cuando hablo de profesionalizar, hablo básicamente de que la profesionalización viene a tener personas más adeptas con conocimientos académicos, técnicos, y con su experiencia aportan a que se reinvente este mercado y esta industria deportiva. Entonces, la era digital y la realidad virtual nos están cambiando desde el deporte global, masivo desde arriba, hasta cada vez más el deporte pequeño, el local, el que consumimos el día a día. ¿Y qué es lo que pasa? El deporte tiene una característica muy diferente a las demás industrias, que los entes reguladores del deporte, hablemos Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la FIBA, son monopólicos. Es decir, voy a poner un ejemplo, el telefonía celulares, tenemos 2, 3, 4, pero en el deporte es monopólico, es decir, mala expresión decir, no existen dos fútboles o dos baloncestos. Simplemente hay un deporte y es gobernado por una sola organización. Una característica monopólica. Y nos salta ahorita el tema del virus, del coronavirus, y esto que implica. Implica un cambio, implica nuevas tendencias en cómo vamos a manejar esta industria deportiva. Entonces cambia la gestión. Vamos a tener que reinventar la manera en cómo teníamos los eventos deportivos, los entrenamientos de los atletas, que estaban en competencias preparándose para Juegos Olímpicos, Juegos Regionales, o incluso los mismos entrenamientos que la gente hacía en el día a día durante su actividad física, los protocolos que se van a tener que incluir tanto en eventos deportivos como en la práctica normal del deporte. Los mismos productos deportivos y los servicios van a tener que irse adaptando a estas nuevas tendencias. Los derechos de patrocinio, los derechos televisivos van a tener que reorganizarse y renegociarse como tal. De ahí tenemos que las organizaciones, tanto grandes y pequeñas, tienen que cambiar, y vamos a hablar de los principios de buena gobernanza porque eso implica ese modelo y ese cambio de gestión. Y viene a pasar a lo que llamamos el cambio en la forma en cómo vamos a consumir el deporte. Ya no va a ser un deporte tradicional como lo veníamos consumiendo. Ahora consumimos un deporte totalmente nuevo y moderno. Y este deporte moderno y los medios se suplen mutuamente de recursos, porque desde ahí salen los capitales, el patrocinio y el contenido que consumimos día a día. Pongo un ejemplo, un partido de baloncesto, las finales de baloncesto. Nosotros consumimos a través de los diferentes medios de comunicación ese contenido deportivo y los patrocinios que se generan. Entonces, se suplen mutuamente, hay un nexo entre ellos dos. Y la pregunta viene a la final es si es que las organizaciones deportivas hoy en día deben manejarse como empresas modernas, porque ya no hablamos de organizaciones que antes se manejaban de manera empírica. Hablamos de organizaciones deportivas que tienen a su estructura ser muy modernas, como lo es cualquier organización, Google, Facebook y demás. Pongan el nombre que ustedes quieran. Y es que en el escenario ideal, el gobierno va a crear esta industria deportiva y debería tener esa infraestructura para que las organizaciones entreguen el deporte tanto a nivel élite como a nivel masivo. Y el Estado hace y tiene el rol de proveedor y va a controlar este mercado con las industrias, leyes o políticas de cómo lo conformen para que este deporte sea entregado o no. Y esto va
va a tener puntualmente que ser de cómo está manejado políticamente el país, cuál es su pensamiento político, ¿no? Entonces, como les digo, va a depender de la ideología política de cada país. Hablamos que, por ejemplo, en Estados Unidos el deporte es totalmente privado como tal, se nutren de los patrocinios, de los derechos televisivos, y en otros países, hablemos como China, el deporte es totalmente estatal. ¿Y qué pasa? Los organismos sin fines de lucro como federaciones nacionales, asociaciones, clubes, estos vienen a ser no privados y siempre van a requerir mayor atención mediática y recursos versus las organizaciones privadas como tal, porque tienen menos atención mediática y los presupuestos que tienen son diferentes y van a variar de acuerdo a las asignaciones que el país puede entregar, porque algunos deportes no son profesionales y otros no son mediados, y hay una diferencia entre lo que es un deporte mediático y el otro mediado. Y hablamos que tenemos los organismos deportivos privados, tanto clubes, servicios, asesorías de escuelas, una escuela que de clases de judo, de ajedrez, etcétera, también van a tener que reorganizarse y reinventarse para poder ofrecer el nuevo deporte como tal. Entonces, hay una complicación para asignar estos recursos y para que esta promoción se pueda difundir, ¿no? Porque hay deportes que tienen más captación de personas que otras versus deportes grandes, que hablemos con el fútbol. Y no confundimos esto con autogestión, porque la autogestión viene a ser netamente lo que la organización hace para captar esos recursos como tal. Y nos asoman que las redes sociales hoy en día, que las estamos manejando todos, se nos presenta como una herramienta de marketing barata, de bajo costo, que nos va a permitir crear a las organizaciones deportivas, reinventarnos de una manera sencilla y con poco precio como tal. Puse esto aquí porque es importante. Si ustedes pueden ver ahorita en Netflix hay un documental que se llama The Last Dance, que es de Michael Jordan, y aquí ustedes van a poder entender en ese documental cómo un deportista revolucionó una industria entera desde lo deportivo, desde lo comercial, desde la infraestructura. Y para las personas amantes del deporte, hago hincapié en que puedan ver esta serie porque da mucho paso a cómo debería ser el deporte del futuro y demás. Recientemente pudimos ver que el COE anunció pérdidas por más de $250 millones en lo que son los Juegos Olímpicos. Y esto es importantísimo porque nunca en la historia de los Juegos Olímpicos había pasado que tenían que aplazarse. Entonces, toda esta cantidad de dinero que estaba asignada o que se tenía pensado recibirla, ahora va a venir a ser una pérdida como tal. Y es que pasamos del deporte, ahora estamos pasando al deporte. Y tal vez de aquí a 5 o 10 años vamos a pasar al deporte de la realidad virtual deportiva. Voy a dar un ejemplo. La tecnología va a avanzar tanto que si una persona está interesada en hacer esquí de nieve, aquí digamos que es imposible hacer esquí, vas a poder tener tú la oportunidad de, a través de la realidad virtual y sensorial, practicar ese deporte, y todo lo que es patrocinios y todo lo que son las marcas van a estar en esa realidad virtual como tal. Entonces, ese cambio deportivo va a ser muy, muy interesante. Y esto nos invita a reinventar tanto el deporte amateur como el deporte profesional. ¿Y cuál es el objetivo que los organismos deportivos deben tener? Que obviamente en este momento va a ser obtener más recursos, sean económicos, humanos o de infraestructura como tal. Vamos a necesitar mantener o por lo menos tener más fans o deportistas adeptos a las diferentes disciplinas, desarrollar atletas, ganar posicionamiento en el mercado y crear la conciencia. En marketing, en lo que es branding, hablamos que la conciencia es el primer paso para construir una marca. Y en otros temas que he podido dar, hablo de que muchas organizaciones deportivas no son marcas. Si, por ejemplo, uno piensa la misma Juventus, el Manchester United, ya son marcas creadas, las tenemos en la cabeza como una marca como tal, versus, hablemos, Federación Ecuatoriana, tal vez de yacht, de voleibol, tal vez no tienen el mismo poder de marca creado. Entonces, esas redes sociales y esta reinvención nos van a poder permitir, por lo menos, acercarnos al primer paso, que es desarrollar la conciencia de marca. Y esto a la final permite una mayor lealtad. Entonces, una persona que practica un deporte específico, es muy complicado que se cambie a otro porque ya le dejó de gustar. Puede practicar varios deportes, pero no tiende a ser como, por ejemplo, hablo un producto de consumo fácil, una bebida. No es como que estoy tomándome una bebida y de repente me cambio a otra marca. En el deporte, la lealtad tiene mucho más peso. El deporte y el coronavirus, ¿y qué pasa? Nos presenta una nueva oportunidad, y yo diría tanto que sí, porque a la final debemos encontrarnos en esa oportunidad para poder sobrepasar este momento que estamos teniendo. Y entonces debe haber y tiene que haber un cambio en la política y en la ley del deporte. Y es aquí donde entra la ejecución de los principios de la buena gobernanza por
parte de los entes rectores, quienes regulan el deporte, los gestores deportivos tienen que entender que deben hacer la ejecución de esta buena gobernanza. Y vamos a tratar de qué se trata la buena gobernanza como tal. Y es que va a haber un cambio emocional en la manera en cómo consumimos el deporte. Por ejemplo, nosotros estamos en un partido, antes estábamos en un partido de fútbol, nuestro equipo hacía un gol y nos podíamos abrazar todos y celebrar de cierta manera. Esto ya no va a poder ser así por el momento que estamos viviendo. Entonces, de lo que se nutría el deporte, de ese tema emocional, va a cambiar muchísimo. Cuando en algún momento nosotros me hacían la pregunta a mí de cuál era la diferencia entre el marketing y el marketing deportivo, yo básicamente les decía, la base es lo mismo. Alguien que quiere estar en el marketing deportivo debe entender el marketing, su ciencia como tal, y después de especializarse en las áreas puntuales que tiene lo deportivo, que es lo emocional, lo intangible, para poder aplicarlas. Pero básicamente tratamos emociones aquí en el deporte. Y eso, lo que veníamos hablando de cómo digitalizarlo, va a ser interesante, pero hasta qué punto va a dejar de ser deporte, es decir, de estar afuera practicando esa actividad física como tal, ¿no? Y hay un despliegue de ahorita de los llamados eSports, de los juegos electrónicos, y esto es un caso muy interesante porque 20, 15 años atrás nosotros veíamos esta actividad, nunca lo hubiéramos visto como un deporte. ¿Y qué es lo que permite ahora a los eSports? Es que se generen ecosistemas virtuales, y es donde aún así estos, por ejemplo, un campeonato de eSports que la gente lo realiza a través de las plataformas, aún así se van a ver afectados porque en los campeonatos mundiales aún así hay afluencia de personas y público, pero ese ecosistema virtual nos da la plataforma para poder irnos reinventando. Por ejemplo, ahora hay deportistas que por el tema del coronavirus no pueden salir a hacer la práctica deportiva, hablemos de un corredor de rally, pero están en simuladores y están practicando lo que más pueden en simuladores virtuales para el rato en el que salgan a hacer el deporte, puedan seguirlo practicando. Y los protocolos de bioseguridad obviamente van a cambiar y es importante para los gestores deportivos que entendamos ese contexto. Y va a haber un cambio en todas las propiedades deportivas que fueron las que les mencioné anteriormente. Ahora sí, hablamos un poco de lo que es la gobernanza en el deporte. Que viene a ser esa gobernanza que en algún momento Sumar la topó en el principio de su conversación. Y la gobernanza básicamente tiene que ver con el ejercicio de poder que nosotros hacemos en una organización. Esto es multidimensional y se va a relacionar con las decisiones que nosotros tomamos en las organizaciones y las consecuencias que va a traer para todos los grupos de interés o partes interesadas. Y no es lo mismo que liderar, porque liderar una organización básicamente tiene que ver con la administración que hace uno en el día a día. Y la gobernanza es básicamente asegurarse y demostrar que estamos correctamente administrando esta organización. Y esta distribución de poder, autoridad y legitimidad nos permite tomar mejores decisiones dentro de la organización. Porque no se olviden, estamos ocupando al deporte para generar, sea lucro, sea para un tema social, sea para un tema de bienestar y demás. Y esta mejor gobernanza va a ayudar a las organizaciones deportivas a que tengan más autonomía, porque siempre se habla de la autonomía del deporte, que las organizaciones deben tener mayor autonomía, pero es que básicamente no podemos exigir mayor autonomía cuando en el caso de, hablemos de Ecuador, de las organizaciones deportivas que reciben dinero estatal, no pueden solicitar o querer tener mayor autonomía si no hacen un buen uso de los recursos y de la misma gobernanza como tal. Y esto realizar esta buena gobernanza permite captar mejores grupos de interés, patrocinios, empresas, convenios y demás. Y veníamos hablando de esa autonomía del deporte y es que las organizaciones deportivas tienen esa autonomía por lo que tienen el recurso de Estado. Y habíamos hablado de que también tenía una característica monopólica y que se ocupa el deporte para varios propósitos. Y es importante para quienes son adeptos que lean la Carta Olímpica. Ahí se establecen muchísimos principios sobre lo que respecta a la autonomía en el deporte. Y estas organizaciones deben gozar de esa responsable autonomía sin operar en un ambiente que no tenga control ni ley. Es decir, debe haber la autonomía, pero debe haber que se ejerza una buena gobernanza. No es que la organización pueda hacer lo que desee. Y no obstante, es importante que no haya intereses ni injerencias políticas, porque es importante que el deporte como tal tenga una política de Estado definida, sin importar los gobiernos de turnos que pasen, para que el deporte pueda seguir funcionando y se vayan cumpliendo las metas y las programaciones establecidas por las organizaciones.
Pero esta gobernanza, lo interesante es que sí se puede medir, sí se puede evaluar y lo podemos medir con indicadores y con modelos que sirven para determinar cómo estamos ejerciendo esa buena gobernanza. Les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos evaluar esta buena gobernanza. Entonces, nosotros tenemos diferentes dimensiones en una organización deportiva donde las evaluamos. Hablamos de qué tan transparente es nuestra organización, estamos reportando esa transparencia, cómo están influyendo en nuestros grupos de interés, sean patrocinadores, personas con quienes tenemos convenios. Existen procesos democráticos en nuestra organización, cómo se da el tema de la votación, cómo se eligen los representantes, mecanismos de control, auditoría, si hay una responsabilidad financiera y social, si es que la organización está aportando con temas de solidaridad, deporte para la paz y demás. Estos principios se pueden medir porque cada uno de estos tiene indicadores. Entonces, por ejemplo, en el tema de la transparencia organizacional, puede ser, digamos, una federación, un club, e inclusive un atleta como tal. Entonces, por ejemplo, la organización publica en su página web los estatutos, tiene reglamentos deportivos, publica su directiva, están establecidos la misión, los valores, las estrategias, los objetivos, se publican los boletines de prensa, los informes anuales, los informes financieros. Entonces, estos indicadores nosotros nos van a permitir después de evaluar, viendo si se cumple, no se cumple parcialmente o de alguna manera se cumple a manera de estado de arte, es decir, se cumple en su totalidad. ¿Y qué nos va a permitir esto? Tener al final una valoración que nos va a decir, bueno, estamos de esta manera. Entonces, a la final nosotros vamos a poder medir, bueno, esto es un resumen de cómo se mide una buena gobernanza, entonces vamos a tener unos resultados algo parecido como esto. Entonces, vamos a tener al final un valor de, qué sé yo, 60 sobre 100, 80 sobre 100, pero nos va a indicar dónde nos está faltando más. No estamos reportándoles esa transparencia, tal vez nuestros procesos democráticos adecuados, la representación de nuestros grupos de interés. Entonces, ejercer esta buena gobernanza nos permite reinventar un nuevo modelo deportivo del negocio como tal, porque no se viene aplicándose. En algunas organizaciones, tal vez ya más grandes, sí lo hacen. Si ustedes tal vez se meten a la FIFA, van a ver que la FIFA publica exactamente todo lo que yo les estoy diciendo. Y a pesar de eso, la FIFA ha tenido escándalos de corrupción. Entonces, es importante para los gestores deportivos aplicar esto. A veces por cuestiones de miedo o decir, bueno, no estoy haciendo bien las cosas en este sentido, no se reporta y no se hace esta medición de buena gobernanza. Y pues bueno, esta buena gobernanza nos va a permitir que entremos en una cadena de un valor de mercado deportivo mucho más eficiente, donde vamos a poder atacar diferentes mercados, en la parte primaria, el espectador, el participante, si son de eventos, no eventos, si son deporte profesional, no amateur, y todo lo que tenemos en el mercado secundario es donde podemos reinventar, que son las propiedades deportivas que yo les decía, merchandising, turismo, comida, gestión de servicios, talento humano, infraestructura. Pues bueno, todo esto nos va a permitir atacar de mejor manera ese mercado secundario que tanto va a urgir de aquí al futuro. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el futuro de los eventos deportivos? Los eventos deportivos se nutrían muchísimo de esa audiencia que tenían de los espectadores, de los derechos televisivos, del ticketing, o sea, de comprar las entradas como tal, y del merchandising. Eso era lo principal que tenía el evento deportivo como tal. ¿Y cómo se va a gestionar ahora en el Ecuador? Si de por sí ya podíamos ver que, por ejemplo, ciertos partidos de fútbol no había afluencia de gente, las condiciones de las instalaciones deportivas no lo permitían, es importantísimo que los gestores deportivos, quienes sean los líderes de estas organizaciones, reinventen esto, porque esto va a ser donde ellos tenían la mayor cantidad de ingresos y ahora se va a ver muy disminuido. ¿Y qué va a pasar con los deportes? Puse el caso del fútbol. ¿Qué va a pasar con los que no son el fútbol? Hablemos de deportes tal vez más pequeños que por ahí tenían audiencias más pequeñas. Van a encontrar ese problema como tal. Entonces, viene un cambio en los protocolos de seguridad, de bioseguridad y un cambio en la gestión de cómo vamos a manejar estas instalaciones deportivas, ¿no? Porque ya de por sí la infraestructura deportiva que tenemos en el país, algunas son buenas, otras no son profesionales, y cuando digo que no son profesionales es que no permiten, y lo he publicado en algunos artículos, que Ecuador hace muchísimos años no es host de, por ejemplo, unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Sudamericanos, porque no contamos con esa infraestructura. Y viene a ese pensamiento de renegociar, reprogramar contratos, derechos, patrocinios y los mismos servicios. Y hasta qué punto se va a poder digitalizar la oferta y el consumo del deporte.
tal. Y estos eventos deportivos, lo más importante cuando se hagan es que deben dejar un legado. Y el legado es qué nos va a quedar de ese evento deportivo. Y hay diferentes tipos de legado. Puede ser de la infraestructura que dejemos, lo institucional, lo económico, lo educacional, los recursos humanos, las personas que se queden trabajando ahí, lo simbólico, etcétera. Hay varios legados donde los eventos deportivos, cada evento deportivo que se haga, por lo menos debe tratar de tener algunos de estos, en especial el educacional, que es el que nos va a permitir mejorar todo lo que hemos venido hablando. Y para finalizar un poco, el deporte ecuatoriano y su futuro, algunos puntos de debate. Los antecedentes, qué venía pasando en el Ecuador, cómo se venía manejando el Ministerio del Deporte, pasó a ser secretaría en algún momento, lo mismo con el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Existe una industria deportiva? Pues obviamente no existe una industria. Si ustedes se fijan, el deporte ni siquiera ha crecido lo suficiente en el Ecuador como tal. Si uno revisa el catálogo, el CEO de industrias, van a ver que todo lo que es actividades deportivas está bajo la artes de entretenimiento y recreación, es decir, no tenemos una industria definida como tal. Y el cambio en esa política y en esa ley del deporte que se viene trabajando y se viene haciendo debe ser fundamental, es necesaria para tener una mejor autonomía de las mismas organizaciones. Como les dije, de alguna manera autónoma. Y si estas organizaciones deben acogerse a los principios de buena gobernanza, la respuesta fundamentalmente es sí. Y el COVID, el coronavirus, como estamos viendo, va a afectar las asignaciones presupuestarias de los organismos deportivos en el Ecuador, especialmente porque el principal ingreso venía por parte del petróleo. Entonces va a haber un cambio bastante fuerte. Y para finalizar, bueno, les doy las gracias y quería yo comentarles que nosotros a través de la Universidad Internacional del Ecuador estamos trabajando en una maestría que vamos a ofertarla, que es justamente en todos estos temas que veníamos hablando de gestión deportiva, para poder tener estas personas de diferentes ámbitos y poderlas profesionalizar y convertirlas en esos gestores de que apoyen y sumen y formen a los profesionales como tal. Entonces, yo les hice una pequeña encuesta que si ustedes se van a la sección de votaciones, ahí van a encontrar una pequeña encuesta que yo les realicé sobre, en caso de esta maestría como tal que estamos diseñándola. Si ustedes se van a la sección de encuestas van a poder encontrar una pregunta bastante interesante. Si es que la pueden, es solo una pregunta, si la pueden responder sería bastante positivo. Y pues bueno, yo les quiero dar las gracias. Esa era la intervención que yo tenía preparada para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que veo que nos han estado, nos están haciendo ahorita en el chat. Y pues bueno, agradecer la participación de todos, ¿no? Sumar, te doy la palabra si quieres aportar algo también. Sí, bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos los que hasta este momento nos acompañan. Yo creo, Martín, que para hacer honor al objetivo de la actividad, yo creo que podemos generar este conversatorio, conocer a las personas que están, a los profesores muy prestigiosos que están con nosotros en estos momentos y que puedan hacer uso del micrófono para que, bueno, para conocerlo, escuchar sus comentarios, sus aportes, ¿no? Y que realmente podamos cumplir con el objetivo de la actividad. Entonces, las personas que quieran colocar sus preguntas, comentarios vía chat, también es importante porque nosotros al final de esta actividad, nosotros vamos a generar un documento que lo vamos a enviar a cada uno de ustedes a su correo electrónico. Entonces, es importante que nos dejen su correo electrónico, sus comentarios, y nosotros vamos a hacer al final nosotros le enviaremos el documento que vamos a poder condensar de lo hablado y acompañado a nuestra presentación. Entonces, Sí. bueno, están abiertas Aquí tengo, bueno, alguien alzó la mano, le voy a dar paso al audio a ver si es que la puede. Sí. Yelenis, tal vez creo que, no sé si. Sí, buenas noches. Ahí te permití el yo audio, soy gracias. todavía una simple profe de educación física y bueno, agradecerles. Yo trabajo en el Colegio San Gabriel y pienso que sí, que hay muchas cosas por hacer. Creo que el deporte ecuatoriano, o sea, el espectáculo como tal está en pañales todavía. Hay muchísimas cosas por hacer y hay que hallar la manera, o sea, buscar la manera para mejorar y hacer grandes cosas. Creo que es agradecerles también. Muchas gracias, Yelenis. Gracias, Yelenis.
Pues bueno, tenemos otra pregunta acá que me preguntan, ¿cómo encarar la situación en aquellas entidades que no tienen una cultura organizacional definida o fuerte? Sumar, ¿quieres responder esta pregunta tal vez? Sí, sí. ¿En dónde la tenemos? ¿Dónde la La estoy leyendo ahorita en el chat. Aquellos que tal vez pueden volver a repreguntar, las vamos a ir ahorita leyendo. Nos preguntan cómo encarar la situación en aquellas ¿Cómo entidades encarar? Vamos a ver. que no tienen la cultura organizacional, justo un punto del que tú estabas tratando. ¿Cómo encarar la cultura organizacional? ¿Cómo la En encaramos? aquellas que no tienen, ¿no? No, bueno, eso sí es importante. Muy buena la pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Todos tenemos, en toda organización, en nuestra vida hay una cultura. Existe siempre una cultura. Lo que pasa es que no se ve, no se siente, no se ve reflejado y no está alineado a los resultados que obtenemos dentro de las organizaciones. Pero dentro de las organizaciones, en nuestra familia, en nuestra vida, siempre hay una cultura. Es decir, hay algo en que nosotros creemos, hay una creencia, hay hábitos, hay normas, ¿no? Hay códigos de conducta que nos permiten a nosotros aliarnos, asociarnos a las personas que integran una organización. Siempre existe una cultura. Lo que pasa es que, repito, no está alineado o no se siente esa alineación con los resultados de la empresa, pero siempre existe una cultura dentro de... Lo que pasa es que en la exposición lo que estamos es invitando a la revisión de la cultura, porque el contexto, es decir, hay un factor externo de las organizaciones que siempre hay que evaluar. También los factores internos, pero en esta ocasión, en esta coyuntura, hay un factor externo que también hay que estar muy prevenido, ¿ok? Que son esos factores políticos, económicos y sociales que hay que estar muy pendientes para poder alinear a nuestras creencias organizacionales. Perfecto. Tenemos otra que nos preguntan de cómo crear un protocolo para nuestras instituciones, ya que nuestra idiosincrasia como latinoamericanos es otra que la europea. Y pues bueno, ahí si me permites a mí responderte, básicamente como tal, como protocolo viene a ser lo que yo te explicaba de los principios de buena gobernanza. Es por donde nace, donde parte, para que la organización deportiva se vea como un ejemplo versus el resto. El ejercer estas prácticas de buena gobernanza te va a permitir a ti como organización, seas un club pequeño, seas una organización más grande, incluso si eres un atleta como tal, te va a permitir desarrollarte y diferenciarte del resto. ¿Y en qué se concluye esto? Que vas a poder obtener más patrocinadores, mejores recursos económicos, vas a poder tener una mejor exposición como tal. Y este va a ser el primer paso como ejemplo para las diferentes organizaciones deportivas, no solamente en Latinoamérica, sino aquí en el Ecuador. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos dirigentes deportivos tienen ese miedo, como yo les decía, de no ejercer esta buena gobernanza por el miedo de decir, bueno, no estoy siendo transparente en la parte, digamos, financiera, no puedo publicar ciertas cosas porque no tengo los estatutos definidos, los reglamentos, entonces empiecen a trabajar en eso. Y yo les digo, esto no cuesta, o sea, al final realizar este trabajo es parte de esa cultura que Sumar nos venía mencionando como tal. Demos paso a otra pregunta. Me preguntan, Sumar, ¿cómo romper la barrera de lo empírico a lo científico? Bueno, el empirismo, y bueno, aquí en este auditorio, en este momento tenemos profesores con una vasta experiencia en el área investigativa. Está el profesor y doctor Franz Neri y también está el doctor Gregory Ladera. Personas que de una u otra manera han hecho aportes significativos en nuestro campo deportivo, en el deporte y en el campo de la investigación. El empirismo es parte es una modalidad, es parte de nuestra investigación. Hay una investigación empírica, también hay una investigación tipo científica. Es decir, que de una u otra manera el empirismo ayuda, fortalece, retroalimenta de una u otra manera la posibilidad de nosotros generar nuestra investigación científica. Es decir, cuando nosotros visualizamos en nuestras organizaciones deportivas el hecho de que nuestras organizaciones están siendo dirigidas, lideradas por personas que realmente no tienen tienen una experiencia, mas no tienen unas herramientas y unas habilidades gerenciales,
eso obliga a que de una u otra manera, el resultado que obtenemos no es un resultado óptimo, porque esa toma de decisiones gerenciales no están investidas de datos científicos para tomar la mejor decisión en pro de las organizaciones. Entonces, no solamente puedo yo basarme en el empirismo, en mi experiencia, sino también hay factores, ¿no?, que ayudan, que retroalimentan, que son factores basados en la investigación científica, en la recolección de datos, en generar el conocimiento, el debate, la posibilidad de poder conectar con otros y que realmente nos dé a nosotros la posibilidad de tomar las mejores decisiones. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Aquí también nos preguntan cuáles son los aspectos que se están considerando para crear objetivos de transformación local y global. ¿Qué herramientas consideran de oportunidades en el mercado del deporte en momentos del COVID-19? Crear redes, líderes y oportunidades económicas. En esta me tomo la oportunidad de responderla. Yo partiría como la primera herramienta, la más fácil que pueden tener a su disposición, son las redes sociales. Pero hablemos de crear contenido profesional en las redes sociales. Por ejemplo, tú eres un atleta que se quiere dar a conocer, pero no tienes ese espacio donde te vean. Entonces, las redes sociales, de tener una página web, tener tus perfiles, mostrar todo lo que tú haces y eres, va a ser la primera herramienta barata para que tú puedas darte a conocer y ofrecer todos tus productos o servicios. Hablemos de los gimnasios, que en este caso van a ser bastante afectados por el tema del virus. Ellos van a tener que ocupar muchísimo de las plataformas digitales para estar en contacto con su gente y mantenerlas en ese espacio de fidelidad como tal, ¿no? Continuemos. Sí, yo quiero reforzar allí porque quien nos hace la pregunta es el profesor y doctor Franzo Neri de Italia, ¿no? Sí. Amigo y compañero de la Selección Nacional de Voleibol de hace muchos años. Al doctor yo lo invito. Yo creo que la herramienta que poseemos en este momento en el Ecuador es una herramienta que nosotros desde el año 2017 creamos el Centro de Investigación y Estudio del Deporte, una plataforma. O sea, es decir, cuando invitamos, y mi empeño en esta exposición es que esta plataforma sirva de vehículo que a través de las personas que están hoy conectadas, que son 46 personas, que puedan ver al CIEP como un vehículo para utilizar su plataforma y poder conectar. ¿Cómo conectar? Bueno, utilizando las modalidades de educación en línea. Es decir, buscar la manera que de distintos países, localidades, podamos conectar allí, podamos aprovechar esa herramienta, una herramienta de conexión, esa plataforma que nos va a permitir a nosotros generar, no solamente durante el COVID, sino luego del COVID. Es decir, buscar la manera de que la plataforma que estamos generando acá podamos conectar y que podamos tener resultados investigativos y resultados económicos, que también con los datos que yo arrojé de la Organización Internacional del Trabajo, estamos viendo también repercusión en lo que tiene que ver con el desempleo en el mundo, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo desarrollar y aplicar la creatividad en la cultura organizacional? Ya que la NASA hizo un estudio donde el 98% de los niños son genios creativos, al llegar a la adultez solo el 2% lo son. Bueno, esto es un tema importante, ¿no? Un tema que se debate. En este momento el mensaje que estoy enviando es el mensaje de eso mismo, de la creatividad. ¿Cómo transformamos? Transformamos porque de una u otra manera la creatividad es una habilidad blanda que nos permite a nosotros, y está las grandes instituciones, las grandes organizaciones mundiales como el Foro Económico Mundial, como la OIT y otras organizaciones como la UNESCO, uno de los elementos y de factores de transformación es la creatividad. O sea, es decir, que para que nosotros podamos reinventarnos, tenemos un elemento fundamental es la creatividad. Nosotros no podemos pretender transformar el status quo si primero no nos transformamos nosotros, si no nos reinventamos. Y la reinvención es de la creatividad. No estamos buscando un factor mucho más, un paso adelante, que es la innovación. La innovación depende de muchos factores que realmente en Latinoamérica, especialmente, y lo puedo hablar así,
los indicadores no nos favorecen. La innovación tiene una serie de elementos para que sea innovación, pero estamos llamados a la creatividad. Y la creatividad es una habilidad blanda que todos poseemos y lo único que hay que ponerlo en práctica para nosotros poder transformar nuestras organizaciones y, en consecuencia, transformar nuestros productos, ¿no? Productos o servicios. Chéverísimo. Tengo otra que dicen, ¿creen que hay apoyo de la empresa privada en eventos deportivos amateur que no sea el fútbol? Y yo te digo que este apoyo como tal no va a existir mientras la organización no se encuentre en las mejores condiciones. Hablemos que tú tienes, voy a dar un ejemplo, tú tienes un club de esgrima como tal, pero si tu club de esgrima no tiene una página web, no tiene plataformas digitales, no tiene dónde apoyarse en esa empresa privada para mostrar productos o servicios, digamos, que quieres tener un auspiciante de una bebida comercial, si no tienes dónde esas plataformas, dónde promocionar, dónde no tienes esa audiencia, dónde hacerle llegar a los clientes de la empresa privada, va a ser muy difícil, porque por más bien que tú hagas las cosas en lo deportivo, va a ser muy difícil que logres conseguir ese apoyo. Entonces, el apoyo va a nacer desde que la organización esté muy bien consolidada, desde adentro de casa, ejerce esta buena gobernanza, tenga las plataformas digitales y pues así pueda conseguir lo que es el apoyo como tal. Vamos con otras preguntas. ¿Cómo me preguntan aquí? Por aquí está la pregunta del profesor Leonardo Salbuzi, profesor y gerente de la empresa de gestión en Argentina. Saludo, profesor Leonardo. Gracias por acompañarme. El profesor Leonardo nos dice, ¿cómo crees posible modificar las estructuras organizativas de piramidal a plana? Entonces, yo le pregunto al profesor Leonardo, dime en qué crees y te diré qué tipo de organización tienes. Si tú crees como líder de la organización que es piramidal, jerárquico, vertical y que tu tipo de liderazgo es autoritario, tenlo por seguro que vas a tener una estructura organizativa vertical. Ahora, si nosotros en este tipo de escenario, en donde tenemos, repito, 44 personas, son 44 tipos de creencias que tenemos acá. Si nosotros conformamos un equipo de trabajo que nos permita debatir, que nos permita criticar las organizaciones deportivas en la cual nos encontramos o que soñamos en este tipo de estructura, téngalo por seguro que sí podemos tener un avance, ¿no? Pero sabemos que las estructuras organizativas, dependiendo el líder, dependiendo la persona que dirija los destinos de esa estructura, es la estructura que vamos a tener. Ahora, ¿a qué estamos invitando? Estamos invitando a que veamos los indicadores, a que veamos qué piensan los organismos multilaterales, a que veamos qué tipo de líder tenemos en nuestra localidad, a nuestro presidente de la República, a nuestro alcalde. O sea, ver el factor político, económico y social, a dónde están alineados y que de una u otra manera nos permita tener unos indicadores y tomar decisiones. Y de una u otra manera, yo invito a que esas estructuras deben funcionar de una forma conectada, en donde el líder, si estamos hablando de que el líder tiene que ser transformacional, ¿cómo aspiramos de que un líder todavía tenga pensamientos autoritarios y que tenga una estructura vertical? Si estamos haciendo un llamado a que haya unos cambios y si estamos llamando a una reinvención, ¿cómo todavía nosotros vamos a tener la posibilidad de tener personas que todavía piensen en una jerarquía? Perfecto. Me dicen, saludos Martín, ¿qué aspectos de bioseguridad y marketing crees que se deberían tomar en cuenta al momento para que se puedan volver a reactivar eventos deportivos como los eventos atléticos? Pues bueno, básicamente los temas de bioseguridad van a ser indispensables, ¿no? Recordemos que la misma práctica, el ejercicio físico va a producir mayor sudor y el estar con gente, eso implica obviamente que haya un mayor riesgo de contagio. Y ahí en la pregunta que tú me pones de marketing, es importantísimo que como marketing sepan comunicar y transmitir todos los protocolos de bioseguridad. Los especialistas que saben de bioseguridad van a tener que establecer esos protocolos y que ellos mismos, los gerentes deportivos, las personas que están
están encargadas de las organizaciones deportivas logren educar tanto a sus atletas, administradores, personas de su equipo de trabajo para que estos protocolos se cumplan de una manera segura. Si no, de lo contrario, el mismo deporte va a ser uno de los ejes que va a permitir más contagios como tal, ¿no? Eso es importante. Los eventos atléticos, por supuesto, porque tienes bastante afluencia de gente y práctica deportiva. Entonces, es importante trabajar mucho en la parte educacional y desde marketing, que se comunique bien todos los procesos indispensables por un profesional en lo que respecta a la bioseguridad como tal. No sé qué otra pregunta tenemos como tal. Hay un tema que lo voy a relacionar con aquí hay Arnulfo, el profesor Arnulfo nos indica cómo podríamos lograr tener un campo de golf público en Ecuador para fomentar el deporte en sí, para erradicar el tabú de que él se puede practicar solo en clubes privados. Yo quiero tomar esta pregunta y hacer un enlace con una reflexión, ¿no? Con respecto al gran desafío, como dice el profesor Leonardo, el gran desafío que tenemos por delante. Nosotros los gerentes deportivos, los gestores, lo que de una u otra manera nos apasiona el liderazgo en nuestras organizaciones. Y es el tema de hasta dónde nosotros como profesionales poder liderar e involucrarnos con la verdadera transformación de la creación, de conectarnos no solamente con los profesionales y los pares, sino de una u otra manera con la creación de redes locales. Y cuando hablo de creación de redes locales, hablo de las creaciones de ONGs, o sea, de organizaciones no gubernamentales. Hay dos casos importantes que los invito a que lo ubiquen, ¿no? Es el caso de México, ¿ok? Es el caso de México con lo que tiene que ver con el caso de Quiero Ser Mexicano, se llama así la propuesta, y en Brasil, ¿ok? Conmuévete Brasil. Son dos organismos gubernamentales que de una u otra manera conectaron con la sociedad. Es decir, en ningún momento ellos, más allá de una alianza estratégica con el factor político, gubernamental, ellos tomaron el liderazgo de transformar, de aportar a las comunidades, de crear conexión con las comunidades y no esperar que el gobierno o los estados te hagan a ti esperar que te realicen o te hagan las propuestas que tú, de una u otra manera, por reivindicación social o económica o política, andas buscando. Y ese es uno de los factores que es importante que tomemos en cuenta. Los gobiernos y los estados en ningún momento van a tomar en cuenta, más allá de un factor político electoral o político partidario, en ningún momento van a tomar en cuenta la profundización del factor de la educación física, el deporte y la recreación en nuestras localidades. Entonces, es por eso que si tú piensas, como dice Arnulfo, de poder lograr un campo de golf en el Ecuador y que sea público, bueno, tiene que buscar la manera de generar las alianzas, en la comunidad, de generar las alianzas con la empresa pública, con la empresa privada, pero de crear espacio para que eso se pueda generar más adelante. Perfecto. Gracias, Sumar. Vamos a dar paso a unas 2 preguntas más para no alargarnos tanto de tiempo. Ha sido una conferencia creo que bastante interesante. Vamos 1h30. Quisiera, si alguien quiere hacer alguna intervención o decir algo, levantar la mano, pues bueno, creo que Andrés me venía pidiendo la palabra. Le voy a... Juan Sánchez también, el profesor. Sí. No sé si Andrés ahí puedes... Sí, yo creo que le podemos dar un tiempo a las personas, sí, a los profesores. Hola. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Sumar. Saludos, Martín. Bueno, prácticamente yo me enfocaría en la parte, como decía Martín,
ahora el COVID, lo que más realmente nos preocupa también son las instalaciones. Darles un punto de vista en la seguridad que van a tener dentro de las instalaciones deportivas al momento de reactivar cada deporte, cada disciplina. Entonces, únicamente sería factible que cada uno de nosotros construyéramos un plan de seguridad, un plan sanitario con las características que tiene cada instalación. Obviamente, como decía Martín, algunas instalaciones en el país tienen técnicamente a favor, otras no, otras tienen una construcción de mucha antigüedad que no nos dan la seguridad propia. Entonces creo que ahora es el momento de que nosotros veamos qué instalaciones deportivas tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cómo podemos mejorar, cuál es la seguridad que deberíamos implementar ahora más, y más que nada contando con la bioseguridad por el COVID-19, que cada uno como administradores o gestores debemos aportar, y más que nada para el cuidado de los deportistas y las personas que trabajan dentro de ahí. Perfecto, Andrés. Y ahí yo quisiera agregar algo que tú dices un protocolo de seguridad de acuerdo a las instalaciones deportivas. Y no solo de las instalaciones deportivas, sino de qué tipo de disciplinas deportivas estamos practicando, porque cada disciplina deportiva es diferente a otra. Entonces, estos protocolos debe haber, por supuesto, uno general y uno específico para cada deporte, para que cada deporte pueda aplicarlo de manera segura y así seguir el buen camino como tal. Las instalaciones deportivas aquí en el país, yo te diría que son deficientes, no tenemos instalaciones deportivas profesionales, y cuando topé el tema de por qué profesionales, es porque no te permiten hacer un evento internacional, no te permiten poner una marca récord que se llama para hacer un campeonato mundial o tener un récord. O sea, no tienes las características profesionales de la instalación como tal. Entonces, claro, cada normativa técnica debería implementarse ya desde ahora, como por ejemplo tú decías, en Europa tienen ya una normativa específica dentro de cada federación, como tú dices, en la disciplina que tiene cada uno, y a nivel general que cuando nosotros podamos presentar una candidatura como se hace en otros países, ya tengamos todas las normas técnicas establecidas y que no pueda ser un factor que nos diga, no, ustedes no pueden participar. Por supuesto, Andrés, y ahí es importante que las federaciones ecuatorianas que están en contacto con las internacionales se apoyen en las internacionales para que desde ahí distribuyan estos protocolos, estas normas a todo el deporte, no solo élite, sino masivo de quienes practican ciertas disciplinas deportivas. Te doy las gracias, Andrés. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Vamos a hacer una o dos preguntas más y damos por finalizada la conferencia. Si alguien quiere alzar la mano. Profesor Juan Sánchez, ¿tiene levantada la mano? ¿Dónde está el profesor? Aquí está. Pues vamos a darle paso al audio. Profesor, ahí puede usted opinar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, mi nombre es Juan Sánchez. Primero quisiera felicitarles por esta charla realmente muy interesante. Me presento rápidamente. Soy una persona vinculada al deporte toda mi vida. Fui presidente de la Federación Deportiva de la SUAY, soy miembro de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, estoy vinculado al deporte toda la vida, como deportista, como entrenador, como dirigente. 2010 se aprobó la nueva ley del deporte aquí en nuestro país. En el 2011 se aprobó el reglamento a la ley. La pregunta es, todas las oportunidades, la visión que se pueda tener de cambiar, de transformar el deporte, desde mi punto de vista, tiene un freno tremendo en esta ley. La ley para mí tiene un asunto fundamentalmente político que fue elaborada con la finalidad de controlar a todos los organismos deportivos. Y de tal forma que, según la ley, para hacer deporte en el país hay que hacerlo a través de un club deportivo. Pero ¿qué sucede? Que los clubes deportivos son aprobados de una manera tan rápida y fundamentalmente direccionados para controlar a las asociaciones, a las federaciones ecuatorianas. Y en nuestro país tenemos una telaraña tremenda en cuanto al manejo político del deporte. Usted, Martín, que ha sido presidente de una federación nacional, debe conocer mucho de cómo ha habido los enfrentamientos entre el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico, reconoce a ciertas asociaciones y un lío tremendo. La pregunta es, ¿no será ahora, ya desde el 2010, repito, se aprobó la nueva ley, ya hemos caminado 10 años
9 años con el nuevo reglamento, porque se aprobó en abril del 2011 el reglamento a la nueva ley, ¿no será hora de hacer precisamente una transformación de fondo a través de la ley del deporte para que precisamente todo lo que se está conversando pueda empezar, podamos dar los primeros pasos para que el deporte en nuestro país, ir creando una marca de deporte para ser atractivos, para que la empresa privada pueda apoyarlos? Y nuevamente felicitaciones, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Gracias por su pregunta. Y pues sí, en mi experiencia cuando yo fui presidente de la Federación Ecuatoriana, realmente fue un trabajo bastante complejo, justamente por estos enfrentamientos que se dieron y por cómo estaba armado esta ley, y sigue armada la ley del deporte. Tengo entendido y he podido revisar el proyecto de ley la ley del deporte que establece ciertos cambios, ¿no? Pero claro, a veces la ley juega para un lado, juega para otro lado y eso complica muchísimo, y es ahí donde yo en la presentación dije que el deporte no puede tener intereses, injerencias políticas. Sí, debe ser controlado y regulado de una manera transparente, pero no debe tener estas injerencias políticas. Y voy a sumarle algo más, profesor, que el problema también de esta estructura de las organizaciones de las federaciones parte que hay deportes que no son lo suficientemente grandes y que necesitan crear clubes deportivos para poder tener una federación. Hablemos en el deporte en el que yo trabajaba, se necesitaban tener clubes para poder hacer funcionar a la federación, y eso no era posible, porque primero había que tener creada la federación y sobre la federación masificando y creando los diferentes clubes deportivos. Otros deportes sí podían tener esa estructura de tener varios clubes y desde ahí consolidar asociaciones y obviamente una federación. Entonces es un tema bastante complejo que la ley tiene que cambiar, y no solamente la ley, sino la política pública, la política del deporte debe tener otro enfoque, porque ahora con el tema del coronavirus que va a pasar, nos vamos a seguir estancando en cosas que no vamos a poder ir cambiando porque seguimos con algunas leyes. Entonces el cambio en la ley es fundamental, y en esa creación de marca como tal, porque pensemos que muchos países ocupan el deporte como lo llaman el branding deportivo, no ocupan el deporte como método de promoción, de fomentar turismo y algunas otras cosas. Entonces es indispensable partir por ahí. Voy a dar paso a una última pregunta y creo que ya nos podríamos despedir. Sumar, ¿alguna intervención que quieras hacer? Bueno, hay una pregunta del profesor Giovanni Cárdenas que nos gustaría que ya le doy el audio al profesor. El profesor me envió por acá una pregunta por interno, pero sí me gustaría escucharlo, una persona de la calidad y de la experiencia, el bagaje en el asunto jurídico que nos pudiera también aportar, ¿no? Con esa pregunta y con algunas reflexiones. Entonces, a ver si el profesor... Ahí el profesor puede hablar por el micrófono. Vamos a ver si el profesor está por Bueno, ahí. primero, buenas noches con todos. Soy Giovanni Cárdenas, soy terapista, máster en entrenamiento y gestión deportiva. Mi pregunta en concreto sería, debido al cierre de los centros de alto rendimiento deportivo, ¿hacia dónde deberían migrar los recursos que está destinando el Estado hacia los deportes? ¿Deberían centrarse a actividades deportivas donde se ha cosechado triunfos, o debería centrarse hacia las actividades donde no se está consiguiendo los resultados necesarios? Debemos tener en cuenta siempre que los deportistas ecuatorianos no cuentan con la cantidad suficiente de recursos para auspiciar su participación dentro de una olimpiada, y cómo esto generará un decrecimiento en la obtención de resultados positivos para la obtención de triunfos para el Ecuador. Eso era toda mi intervención, la pregunta que quería hacer. Felicitándoles a ustedes por esta conferencia muy interesante y a todos los participantes. Muchas gracias. Excelente, Giovanni. Podemos responderle a los dos, Sumar, y de ahí finalizar la conferencia, ¿te parece? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta y entonces hacemos una sola, respondemos también a Giovanni y respondemos, ¿no? A ver si... Perfecto. Bueno, empiezo yo, Giovanni. Para mí es un tema de que obviamente tienes mucha razón. Va a haber una reducción en la asignación presupuestaria y que muchos deportistas se van a ver en este conflicto de cómo van a seguir sus entrenamientos, sus procesos, dónde se debe focalizar los recursos, si es que van a haber recursos como tal. Yo siempre he sido partidario de una idea que la mantuve y la propuse en algún momento. Debe haber una sola fuerte inversión a cada deporte. Te voy a poner un ejemplo.
por ahí el profesor Ranulfo mencionaba lo del golf. Es importante que, digamos, a golf o a taekwondo o a esgrima, tú le hagas una sola fuerte inversión para que pueda tener su instalación deportiva profesional, sus implementos profesionales, que pueda hacer hospitalidad deportiva, una sola fuerte inversión para que después, con esa inversión que se hizo como tal, el mismo deporte se pueda volver autónomo y no necesitar recursos del Estado a largo plazo. Es decir, esa inversión que se hizo se pueda ocupar para hacer autogestión, para conseguir patrocinadores, para ejercer esta buena gobernanza, y que de ahí a largo plazo no debas depender de los recursos estatales, sino que tú mismo te manejes como tal. Entonces, cada deporte debería tener una inversión completa como tal para las necesidades, y partir desde ahí que el deporte pueda volverse autónomo como tal, porque si tú dices, bueno, voy a centralizar mis recursos solamente a la federación o solamente a los clubes o solo a las asociaciones o los voy a dar a los atletas, no, estás sin un norte. Entonces, eso es lo complejo. Yo lo partiría desde ahí como tal. Y no sé, Sumar, te dejo la última palabra a ti. Sí, bueno, no la última para que puedas tú cerrar, ¿no? Pero, Giovanni, yo voy a hacer un ejercicio aquí con todos los que todavía están en presente. Y voy a hacer un ejercicio. Giovanni, si tú, y esto fue yo tengo los dos estudios. Mi tesis doctoral fue sobre cultura gerencial en las organizaciones deportivas en Venezuela, y también realicé ese trabajo en lo que tiene que ver en el Ecuador, y con algunas comparaciones en Colombia, ¿no? En este transitar. Y nuestros ministros del deporte o presidente del Instituto Nacional de Deporte en Venezuela, cronológicamente eran personas que de una u otra manera fueron selecciones nacionales de deportes muy específicos. Fueron voleibolistas, fueron en Venezuela que se juega el béisbol, también fueron peloteros, fue un presidente fue de atletismo. Y yo me acuerdo que en esa época de esos presidentes, yo estaba en una escuela básica de formación deportiva. Yo era atleta en la selección nacional, pero tenía 14, 13 años. Y yo escuchaba mucho el hecho de que los federativos y los atletas decían hacia dónde se desviaban los recursos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, hacia dónde se destinaba cuando realizaban el presupuesto, a dónde se dirigía la gran cantidad de presupuesto. Y quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Quisieran adivinar hacia dónde se dirigían a qué disciplina deportiva se dirigían los fondos cuando el presidente en ese momento coyuntural era del atletismo, por ejemplo. ¿A dónde se dirigía el mayor dinero? O si era voleibolista, o si era pelotero. Esa misma cultura, esa misma creencia, esa misma forma de hacer las cosas, también lo vemos en nuestros países latinoamericanos, en Colombia, en Ecuador, lo observamos. Y si nosotros hacemos un ejercicio con los 47 personas que estamos acá, y tú le dices, según tu creencia, ¿a dónde debes de destinar el recurso si tú fueras presidente de un instituto o ministro de un deporte? Y te dice, bueno, según mi parecer o según mi creencia, el recurso debe estar destinado hacia esta y esta disciplina deportiva. Entonces, ¿eso qué te indica? Que no hay una política de Estado, no hay una política clara. Nosotros que estamos al frente y que nos apasiona la gerencia del deporte, en ningún momento estamos conectados para levantar un documento bajo la perspectiva profesional y de especialista para decir cómo debe ser o unos lineamientos, unas orientaciones claras, lineamientos generales que nos indiquen cuál es el proceder a la hora de que tú estés en estos puestos de poder, puestos de toma de decisiones para política de Estado. Entonces, como no existe una política de Estado, entonces, por eso vuelvo y repito, si yo soy el día de mañana, si el día de mañana a mí me dicen, ponte tú que yo sea atleta de fútbol, entrenador de fútbol y fui un futbolista reconocido, aquí lo hubo en el Ecuador, y yo soy presidente del ministerio o secretario del deporte, tenlo por seguro de que los recursos van destinados hacia fortalecer el fútbol en el Ecuador, porque esa es la práctica. No hay una política deportiva. Por eso es que mi reflexión
y mi empeño y mi propósito, mi foco en el propósito de vida es de poder seguir aprendiendo de un equipo de profesionales como ustedes, pero también de debatir, de no tenerle miedo a la crítica, a los pensares de las personas para decir, bueno, aquí hay un documento, ¿no? Basado en una red de gestores del deporte en el Ecuador, o como lo queramos llamar, y aquí hay y se levanta al Estado, se levanta a los entes gubernamentales para que puedan tener unos lineamientos generales. Pero esa es la conducta que nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos. Perfecto. Gracias, Umar. Te doy las gracias por toda la intervención que hiciste, todo el aporte. Quiero dar las gracias a la Universidad Internacional del Ecuador, a la Escuela de Deportes, a todos ustedes participantes, a las autoridades de la Universidad Internacional del Ecuador también. Quiero dar las gracias a Javier Palacios, nuestro director de tecnologías de información, que nos ayudó a bloquear esos hackeos que tuvimos al principio. Les pido disculpas, generalmente las conferencias cuando son abiertas suelen tener este tipo de intervenciones, pero bueno, les damos las gracias, les damos igual la bienvenida, están las puertas abiertas para todo lo que ustedes necesiten y esperamos verlos pronto y me despido y les doy las gracias. Yo también quiero, disculpa Martín, que por favor. Yo también quiero agradecer a todos los profesores que hasta estos minutos, hasta estos últimos minutos de la conversación estuvieron presentes con nosotros. Muchísimas gracias, profesores. Los estimo, son referencia de la gestión deportiva. La gestión deportiva es una ciencia que se deriva de la ciencia administrativa, ¿no? Y que de una u otra manera es nueva en el mundo. Apenas la Asociación Mundial de Gestores Deportivos apenas tiene 10 años. Y en el Ecuador no existe, en muchos de nuestros países latinoamericanos, a excepto de Colombia que está muy avanzada en nuestro país y lo tenemos muy cerca. Invito a que bueno, demos un paso adelante y como hubo una pregunta... Justo eso te quería comentar, si pueden, en la zona de votaciones hicimos una sola pregunta de sí o no, antes de despedirnos de la conferencia, si la pueden responder, quedaríamos bastante agradecidos, que es justo lo que Omar está y además que realmente hay muchas personas con experiencia, no necesariamente tienen un título académico, pero personas con muy buena experiencia y vasta experiencia, que es importante poder relacionar ese empirismo con esa actividad científica. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias a nos todos esperamos en otra oportunidad. Una buena noche. Gracias a todos. Que pasen bien. Hasta luego.